buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 5 de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Empezamos por hacerles saber que el lunes próximo a las 6:30 de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez, hablando pues del tema de los temas, el plebiscito que están convocando sin firma de los bandidos. Ni siquiera eso, los colombianos nos vamos a tener que referir a un acuerdo supuesto, posible, con unas antefirmas. La gente se pregunta con mucho sentido del humor si estos van a antefirmar o firmar con sus nombres de bandidos o con sus nombres de pila, como están registrados en el registro civil. ¿Cómo van a firmar? Preguntas que se hace la gente. En todo caso, el lunes a las 6:30 de la mañana estará Álvaro Uribe Vélez en la hora de la verdad. Hoy estará Oscar Darío Pérez, el representante a la Cámara por Antioquia, y seguramente el hombre que está en el Congreso más avesado en estos temas presupuestales. Esa es su especialidad, tiene un gran manejo y nos va a explicar cómo es el presupuesto para el año 2017. Los paisas y los que somos de origen paisa decimos con cuánto lo dice. Como están hablando de inversiones y de ríos de leche y miel y de posconflicto, la pregunta es con cuánto lo dice. ¿Qué es lo que dice el presupuesto nacional? Si está cuadrado o descuadrado. ¿Con qué y cómo lo piensan cuadrar? Hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de Río. 45 jefes de Estado en una ciudad desbaratada, en un país desbaratado. Ayer, la comisión del Senado encargada del asunto aprobó acusar ante la plenaria a Dilma Rousseff, lo que implicaría su destitución definitiva como presidenta del Brasil. Lo que ha significado para el Brasil el gobierno de izquierda. Se pusieron a jugar a la izquierda con Lula da Silva. El presidente Cardoso dejó un país pujante, en plena dinámica. Era el país emergente más importante del mundo, sin discusión ninguna. Y hoy está convertido en lo que está convertido, los Juegos Olímpicos. A nosotros ya nos inauguraron con un 4-0, que nos metieron las francesas al equipo de fútbol de las superpoderosas. Y ayer logramos un empate con Suecia por 2-2 en un partido que deberíamos haber ganado. Pero bueno, así es el fútbol. Los colombianos invierten afuera. El diario El Tiempo dice que es que se reactiva la inversión. No se reactiva, se dispara la inversión. En un trimestre, los colombianos invirtieron $1.000 millones en el exterior. ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque le sobren energías de las inversiones en Colombia, no. Es porque los capitales se van cuando hace frío. Cuando tienen una carga tributaria del 70%, cuando no tienen seguridad jurídica, cuando están esperando si va a venir el gobierno del socialismo del siglo XXI a expropiarle sus bienes, pues buscan refugio y se van para el exterior. ¿Qué está pasando en Antioquia? Antioquia es el departamento clave en la vida del país. Gústelos o no les guste a muchos, pues es el departamento más importante por muchos factores, por muchas circunstancias. El departamento es mucho más grande que la mayoría o que todos los departamentos del occidente de la vertiente andina, y solamente en superficie está después de los departamentos muy grandes del oriente del país. Pero además es un departamento clave en la industria, en la agricultura, en su ubicación geográfica. Y Antioquia va a tener 4 zonas de ubicación de estos bandidos de las FARC. ¿Sabe el señor gobernador cuál va a ser el régimen jurídico de esas zonas? ¿Sabe cuál va a ser su extensión, su superficie?
¿Sabe qué va a hacer con la población que está en esos lugares? ¿Sabe qué va a hacer o qué tendrá que hacer para darles albergue y vías y mantenimiento a todos esos hombres que no sabe cuántos son? ¿O si sabe? Nos lo dirá Luis Pérez, gobernador de Antioquia, que estará con nosotros en la hora de la verdad. Lo de las FARC, como siempre, ya casi. No faltan sino unos detallitos. Montserrat Fernández nos contará cuáles. Aquí nos anticipamos a preguntar los 42 pendientes que dijo Joaquín Gómez que quedaban por tratar. ¿Ya se trataron? ¿Ya se definieron? ¿Qué pasó con esos pendientes? Para empezar, sobre los otros temas les hablará Montserrat Fernández. Ahora sí habrá decisiones sobre Saludcop. El proceso estuvo parado 4 años. A mí me parece que solo por eso le debían iniciar un proceso penal al fiscal Montealegre, porque Saludcop era una empresa no solamente de sus amigos, sino de sus clientes. Él recibió millonadas de honorarios de Saludcop por encima de la mesa. Vaya uno a saber si era socio de la empresa en alguna parte o cómo eran sus relaciones con Palacino. Y congeló el proceso durante 4 años. Eso es un prevaricato. Y no le bastará con decir que eso lo hizo no él, sino el vicefiscal. Contra eso, el fiscal Néstor Humberto Martínez está proponiendo una cosa, la más razonable del mundo, que es que cuando está impedido el fiscal, no asume el negocio su subalterno, su amigo, el que depende del fiscal, el vicefiscal, sino un fiscal ad hoc nombrado por el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con el plebiscito finalmente y qué es lo que nos van a invitar a votar? ¿Un papelucho con las antefirmas de estos bandidos? Habrá que preguntarlo una y otra vez. Ya desmontaron el ejército. Hace un tiempo salió un video en el que hablaban de un recorte de 250.000 millones de pesos al presupuesto del ejército y la respuesta muy airada del querido Mono Mejía, del comandante del ejército, diciendo, ¿y con qué voy a manejar esto si tengo que mantener el mismo pie de fuerza? Y ahora están diciendo que lo van a fortalecer y la nueva doctrina, que se llama la doctrina Damasco, y puros cuentos. 250.000 millones de pesos menos, ¿sí o no? ¿Dónde están las ametralladoras de los submarinos? ¿Las pusieron, sí o no? ¿Dónde están las baterías antiaéreas que van a proteger a Reficar? ¿Las pusieron, sí o no? ¿Dónde está la repotenciación de los tanques que tienen 33 años y se cayeron de viejos? ¿Los repotenciaron, sí o no? ¿Los Kafir están en condiciones de volar, sí o no? Son preguntas demasiado claras para saber qué es lo que está pasando con el ejército de Colombia, con las fuerzas militares, para ser más exactos. El drama o la comedia, la tragicomedia de la presidencia de Mercosur. Venezuela se proclama como su presidente porque le tocaría, pero no tiene sino el rechazo de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Perdóneme, eso es todo el Mercosur. Lo único que queda por fuera es Uruguay. Venezuela es un recién llegado que no queda allá. Mercosur es mercado del sur del continente. Venezuela es la nación más septentrional de Suramérica. Pero ahí sigue la disputa entre Paraguay y Venezuela y Maduro quiere ser presidente de Mercosur. Lo mismo, hay reunión entre las cancilleres de Colombia y de Venezuela para que a la gente le den una cédula especial en la frontera. La idea genial de la canciller colombiana. Y a Maduro le dice que le gusta mucho la idea. Dejen de hablar bobadas. ¿Se abre o no se abre la frontera? ¿Los ciudadanos colombianos pueden pasar libremente a Venezuela como nuestros hermanos venezolanos pueden venir libremente a Colombia? ¿Sí o no? Eso es una respuesta sencilla. ¿Qué cédulas y que no sé qué? Entonces, que están estudiando la cédula. ¿Y a quiénes se les va a dar la cédula? Y mientras tanto, que pase el tiempo con la frontera cerrada.
¿Y qué pasa con los refugiados del Catatumbo? Ya empezaron a deportar a algunos, ya otros los lanzaron a la selva a la muerte, a la muerte. Esa gente se va a morir en la selva. Y la canciller colombiana y Juan Manuel Santos van a tener que responder, porque en lugar de darle albergue a los refugiados, en lugar de darles la atención humanitaria que merece toda persona en desgracia, lo lanzaron a la muerte, porque la alternativa es mandarlos para Cuba, que es mandarlos también a la muerte. La quiebra de Electricaribe. Aquí insistimos, aquí hay unos temas muy de fondo que no se tratan con la profundidad y la claridad con que debieran tratarse. Los impagos. ¿Cuántas son las cuentas, inclusive de las entidades del Estado que están por pagarle a Electricaribe? ¿Cuántos son los robos de energía? ¿Y cuál es el hábito que los políticos le metieron a la gente de la costa de que los servicios públicos no se pagan, que no se preocupen, que ellos no les dejan cortar la energía? Lo de Electricaribe es gravísimo como cuestión empresarial, pero tiene un mar de fondo inmenso. Entre las cosas que le preguntaremos a Óscar Darío Pérez es por el recorte al presupuesto para el año entrante, porque nos dicen que el 32% de ese recorte es recortando la plata de las pensiones. Y cuando los pensionados se pensionen, los que se están pensionando se pensionen, o cuando se les admita a la pensión, ¿con qué se les va a pagar? ¿Dónde está el dinero? Erdogan sigue la purga. Ahora es contra los empresarios que apoyan o apoyaron a Fethullah Gülen, quien es supuestamente su enemigo y está refugiado en los Estados Unidos. Las críticas a Ortega. Su fórmula vicepresidencial es su esposa. Familia que gobierna unida, entonces permanece unida, ¿no? Todo en Nicaragua pasa por la familia Ortega, que es peor que la familia Somoza. Habría sido abatido el jefe de ISIS en el Sinaí por un bombardeo egipcio. Angela Merkel cae en las encuestas al 47% y hay grande preocupación en Alemania con esa cifra. No se preocupe, aquí Santos está haciendo plebiscito y ya cayó al 18%, de manera que no se preocupe, doña Ángela. Se desmorona Trump en los Estados Unidos, los republicanos o muchos republicanos se van con Hillary y todo parece indicar que las elecciones de fin de año van a ser una verdadera paliza a Trump y una paliza al Partido Republicano, que amenaza o está en el riesgo de perder todas sus mayorías en el Congreso por culpa del candidato que se les coló por el medio en el momento en que se desechaba un hombre como Jeb Bush, para poner un ejemplo. Lo que nombran como candidato es a un loco como Trump. Y hoy en la historia, señores, año de 1999. Chávez declara muerta la Cuarta República. La Cuarta República de Venezuela la declaró Chávez muerta. ¿Qué ha pasado en estos años, desde 1999 hasta el 2016? Han sido 17 años de revolución bolivariana. Es hora de hacer el balance. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de alta calidad. Lo mismo, a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto todo el tiempo en Twitter y redes sociales con análisis, entrevistas, deportes, economía y todos los temas que son de su interés. Y si lo prefieren, nos pueden seguir también a través de nuestra página de Internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en diferido, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Recuerden la dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:16 de la mañana.
Muy buenos días a todos. Bueno, nos queda el café. Ese es nuestro consuelo, definitivamente. Con esta taza de café tan rica como todas las mañanas, comenzamos las noticias del día. Y hay que hablar, cómo no, de la desesperación del gobierno, ¿no?, por llegar a un acuerdo definitivo con las FARC, que es una desesperación tan grande que van a convocar el plebiscito antes de la firma y pretenden solucionar los temas faltantes, que son 8 temas de gran calibre y 42 temas pendientes que hace unos días reclamó la narcoguerrilla de las FARC. Entre los temas pendientes, bueno, pues están nada más y nada menos la participación política de las FARC para determinar si les van a dar curules en el Congreso a los terroristas y por cuánto tiempo, establecer cómo y cuándo se transforman las FARC en partido político, un partido que ya sabemos que se llamará Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, parecidito a ese socialismo del siglo XXI de Venezuela. Definir el tipo de participación que van a tener las FARC en la vida pública, es decir, definir los excombatientes. Reincorporación o abanico de oportunidades también. Hay que definir el tema de la amnistía y quiénes se van a beneficiar. Dicen que los jefes guerrilleros irán a un tribunal hecho a su medida y toda la tropa de las FARC será amnistiada. Definir cómo será ese tribunal especial que se creó en la Jurisdicción Especial de la Paz, es decir, desde La Habana decidirán los cabecillas de las FARC quiénes los van a juzgar. Bonito, ¿no? Desarme también falta por definir y administración de las zonas veredales. Casi nada, ¿no creen? Y a esto hay que añadirle los 42 temas pendientes que exigió la narcoguerrilla de las FARC hace días. Pregunto, ¿cómo van a solucionar semejantes temas de este calibre en 15 días? Bueno, Montserrat, pero no hay problema, porque poniéndole la antefirma a un papel, probablemente puede ser un papel en blanco. Pónganle la firma, porque como eso no es firma, eso es simplemente un indicativo para que no se pierda la secuencia de los papeles. Cuando uno firma un papel de 5 páginas, pone la firma al final, y en las 4 primeras pone las iniciales para que se sepa que ese fue el documento que uno firmó al final. Pero eso no es firma, eso no es firma. La firma está definida como tal en los códigos de procedimiento civil y son las firmas que uno utiliza. La pregunta es si estos bandidos van a firmar cómo. Primero, si saben firmar, y luego, si firman como con el nombre de bandidos o con el nombre de pila. Pero esos son temas menores. Los temas mayores son los que usted menciona, lo que quiere decir que las discusiones en La Habana no han empezado. ¿Cuándo son partido político? ¿Cuándo entregan las armas? ¿Cuál va a ser el régimen de las zonas veredales? Temas vitales. Hágame el favor, pues temas vitales, absolutamente vitales. Esos no se han tocado. Y están desesperados porque se les acaba el tiempo. Pero qué peligro negociar con desesperación, ¿o no? Es una irresponsabilidad. O sea, pero ¿cómo van a salir a decir que van a sacar esto en 15 días? Pero la desesperación es de Santos. Las FARC no tienen afán. Ninguno. Pues ¿qué afán tienen? Siguen traficando coca, la que les dé la gana traficar. Se están enriqueciendo fabulosamente. Nadie los ataca, nadie los molesta, no hay bombardeos, no hay fumigaciones. Están en el paraíso. ¿Qué afán tienen? Ninguno. Y los negociadores están en La Habana viviendo como reyes por cuenta de todos nosotros. No tiene ningún afán. El que tiene afán es Juanpa, el que está desesperado es Juanpa, porque lo único que tiene para mostrar en la vida, fuera de la ruina del país, que esa también la tendrá que mostrar, es este acuerdo de paz, que no ha empezado. Más o menos en eso estamos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 5 de agosto del año 16, son las 6:24 de la mañana. El auto de la magistrada Rocío Araujo, que compulsaba copias para que se investigue al señor procurador don Alejandro Ordóñez por dilaciones, fue tumbado. El magistrado de la sección cuarta del Consejo de Estado, Hugo Bastidas, anuló el auto con que la magistrada ponente en la demanda contra la reelección del procurador Alejandro Ordóñez rechazó de plano la recusación interpuesta por Ordóñez contra los consejeros Alberto Yepes y Estela Conto.
Para el magistrado Bastidas, las recusaciones interpuestas por Ordóñez, por considerar que existe una amistad íntima entre los magistrados recusados y el demandante Rodrigo Uprimi, son asunto que debe decidir la sala plena de la corporación. La decisión de Bastidas implica que se cae también la compulsa de copias contra el señor procurador y su abogado para que se los investigue por supuestas prácticas desleales y dilatorias. Doctor Londoño, a pesar de Juanpa, tenemos procurador, y que sigan esperando en La Habana hasta enero de 2017. Sí, esa promesita no se la pudo cumplir a Timochenko. No le pudo llevar la cabeza del procurador en bandeja de plata. Usted recuerda pues cuál fue la escena, en la escena bíblica, cuando llevan la cabeza de San Juan Bautista. Sí, señor. La presentan en un plato de plata a Herodías, porque a través de eso le daría sus favores al rey. Entonces, la cosa pues se iba a repetir ahora y no le pudieron. Salomé no recibió la cabeza sangrante. Por lo bien que bailas, pide lo que quieras. Sí, por la miel de tus besos te daré Tiberíades. Es lo que dice Guillermo Valencia en sus versos de Judith Holofernes. En los versos que tiene Judith Holofernes, y este que se llama, es parte de Las dos cabezas, uno de los grandes poemas de Guillermo Valencia. Sí, y ella dice: en cambio de tus muertas ciudades, dame a ver la cabeza del Esenio en un plato. Entonces, eso fue así, pero no se la pudo llevar. ¿Cómo le parece? Pues no se la pudo llevar y se lo tuvo que aguantar todo el tiempo hasta diciembre. Por lo menos tendremos procurador. ¿Sí? Por lo menos la sociedad colombiana no estará muda. Se hará representar y se hará expresar por el Procurador General de la Nación, porque su proceso llegó al punto de partida. No le alcanzó la mermelada. No le alcanzó la mermelada a Juanpa y los muchachos. Así fue. Bueno, y quiere decir que en el Consejo de Estado hay magistrados. ¡Ah, claro! Que son magistrados. Hay magistrados Claro. que son magistrados y no perseguidores políticos de la oposición al gobierno. Hay que hacer esos votos, ¿no? Sí, bien por el doctor por el magistrado Bastidas. Y lo mismo en la Corte Suprema de Justicia, en todas las cortes y en la Corte Constitucional hay magistrados. ¡Claro! El Poder Judicial no se ha perdido. Lo que pasa es que está empañado, como estaba empañado por el fiscal general anterior, que dejó 4 años sin actividad el proceso contra Saludcop, porque él era abogado de Saludcop y recibió centenares de millones de pesos en honorarios de Saludcop. Y desterró a Sandra Morelli. Con la complacencia de Juan. Para empezar. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Microcrédito a la baja e inversiones afuera al alza. De la inflación, nada de nada. El Banco de la República publicó ayer su reporte de la situación actual del microcrédito en Colombia, donde se exponen los resultados de la encuesta que fue diseñada por el Departamento de Estabilidad Financiera del banco, junto con ASO Microfinanzas. Dicha encuesta, doctor Londoño, busca analizar la dinámica de este mercado del microcrédito en los últimos 3 meses. La percepción frente a la demanda por nuevos microcréditos sigue teniendo un balance negativo, en parte debido a un incremento en las exigencias para el otorgamiento de microcréditos por el deterioro de la cartera y el sobreendeudamiento de los clientes. La reestructuración de créditos en el último trimestre aumentó de manera significativa. Los encuestados insisten en que si la economía sigue estancada, la situación del microcrédito no va a mejorar, aunque sí los requisitos para otorgar y vigilar el mismo. Sin embargo, lo que sí está disparado, aunque el reporte del Banco Central no lo incluye, es el agiotismo, el gota a gota. Las mafias que se encargan del negocio han llegado ya a los más apartados municipios de Colombia. Mientras tanto, la inversión de empresas colombianas en el exterior crece en un 314,6% en el primer trimestre de 2016, frente al mismo periodo del año anterior, llegando a 974,4 millones de dólares. El diario oficial El Tiempo
Titula, Inversión en otros países se reactiva. Doctor Londoño, si reactivar es triplicar, creo que la connotación que le dan a los términos está un poco enredada. Lo cierto es que las empresas colombianas, como tantas otras, ven que hay mejores condiciones en otros mercados donde hay seguridad jurídica, un gobierno serio y políticas públicas claras, lo que en Colombia se está acabando. Viene una reforma tributaria superficial este año, como lo hemos dicho, y el próximo año sí una reforma estructural. ¿Usted invertiría su capital en un país así? Seguimos esperando el dato de la inflación mensual y acumulada. El DANE no se pronuncia aún, pero el Banco de la República subió sus tasas el viernes pasado. ¿Por qué? ¿Conocen algún dato que no se haya hecho público? ¿Será que la inflación pasará a ser, doctor Londoño, como el Acuerdo de La Habana, que orienta decisiones y hasta plebiscitos, pero no se conoce? Creo que vamos muy bien en el ejercicio de querer acabar con la libertad económica, el emprendimiento y las buenas costumbres en Colombia. Vamos muy bien. En eso han sido muy eficientes. Prosperidad para todos, doctor Londoño. ¿Dónde está el dato de inflación? Si usted lee Portafolio, que es diario oficial también, el portafolio de ayer, decía que hoy, es decir, ayer, se conocería el dato de la inflación. Deben tener a Perfetti trabajando de jornada continua a ver cómo se inventa una inflación distinta de la real, porque la de julio fue espantosa. Entonces Perfetti debe estar dedicado con sus amigos a ver cómo maquilla la realidad, cómo la encubre y cómo le mienten al país. Porque obviamente para los diálogos de paz y sobre todo para el plebiscito, esto no es una buena noticia. Plebiscito con inflación desbocada constituyen un cóctel explosivo. Y mientras tanto el gota a gota, porque el microcrédito es el crédito para la gente pobre. Y esa gente es buena paga, ha sido buena paga tradicionalmente. Algún día le cuento sobre esto un poco más, porque sobre eso hicimos una encuesta en América Latina entera, desde la Federación Latinoamericana de Bancos. Los mejores pagadores, los pobres. Cuando los pobres no pagan es porque físicamente no tienen con qué. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. A 3 meses de la crucial elección presidencial en Estados Unidos, queremos recordar las peculiaridades del sistema electoral en ese país, donde el presidente no es elegido por el voto popular, sino por el colegio electoral, un grupo de 538 electores designados por los partidos políticos. Se trata de un sistema de elección indirecto en el que un candidato puede ganar el voto popular y aún así perder las elecciones. El número de electores o delegados en cada estado coincide exactamente con el número de sus senadores y representantes a la Cámara. El Distrito de Columbia, al que pertenece la capital Washington, recibe lo mismo que los estados más pequeños, es decir, 3 electores. Se necesita la mayoría absoluta para ser elegido presidente, es decir, 270 delegados. En 48 estados, el candidato que gana el voto popular obtiene todos los delegados, es decir, que no es proporcional. Únicamente los estados de Maine y Nebraska tienen un sistema diferente en el que cada distrito congresional otorga un elector, y el ganador del voto popular recibe los que le corresponden por cuenta de sus senadores. En el caso de Nebraska, por ejemplo, hay 5 electores, 3 por la Cámara de Representantes que se disputan en cada uno de los distritos, y el ganador general recibe los 2 adicionales. Es por esto que las encuestas en los estados son más importantes que las nacionales a fin de pronosticar el resultado de las elecciones. Más aún, como informábamos la semana pasada, lo que en últimas más importa es lo que pasa en los 11 estados indecisos o bisagra. Hay estados que son tradicionalmente demócratas, como California, que otorga 55 delegados, o republicanos, como Texas, con 38 delegados. Pero los indecisos son los que pueden cambiar de partido entre una elección y otra, así que es en estos que los candidatos concentran sus mayores esfuerzos. El más importante de estos, que otorga 19 delegados, es el estado de Florida. Y ayer salieron nuevas encuestas nacionales. Clinton las encabeza todas por márgenes de entre 1% y 15%. El promedio se sitúa en 5%. Clinton aventaja también a Trump y más importante aún, también aventaja a Trump en las encuestas de ayer en los estados indecisos.
Por ejemplo, en New Hampshire por 17 puntos, en Colorado por 8, Pensilvania por 11, en Michigan y Florida por 6, en Wisconsin por 5.6, en Virginia por 5 y en Nevada por 2.5. Hay 3 estados en los que hay empate técnico, son Ohio, Iowa y Carolina del Norte, donde Clinton aventaja por 0.8, 0.5 y 0.5% respectivamente. La diferencia se explica en parte porque mientras Clinton obtiene el 89% de los demócratas en New Hampshire y el 78% en Pensilvania, el Partido Republicano está fracturado y Trump obtiene un 66% del voto republicano en estos 2 estados. Todo parece indicar, doctor Londoño, que se avecina una revolución liberal con 12 o 18 años continuos de gobierno demócrata. Sí. Vamos a ver qué pasa y cómo si la señora Clinton toma la política de Sanders y hace un socialismo a la americana y acaba de quebrar la economía de los Estados Unidos, porque esa es otra preocupación. Así es. La economía se está recuperando, pero si viene una economía populista y se amplían los salarios, estrafalariamente los salarios mínimos, y si se amplían las coberturas sociales y si se amplía los gastos del Estado en materia de pagos universitarios, pues lo que vamos a tener es una inflación y vamos a tener un Estado que tendrá que cobrar impuestos, vaya usted a saber de dónde, y se desbarajusta toda la economía de los Estados Unidos otra vez. Esa es la preocupación. Pero ante esa expectativa y quedar en manos de Trump, los americanos corren el riesgo de esa forma de socialismo. Ya lo veremos. Estas eran pues las noticias de la mañana. Ofrezco disculpas porque hablé de refugiados del Catatumbo cuando di la noticia de los refugiados cubanos. Ellos obviamente están en Turbo, en el departamento de Antioquia, no en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Fue un lapsus por el que ofrezco mis disculpas. Y en un minuto estaremos con Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, hablando del presupuesto nacional para el próximo año.